Gracias a todos. Me acompañan en la mesa, yo creo que ya son más conocidas de ustedes, pero lo vuelvo a repetir, me acompañan a mi derecha Paloma Navas, la directora general de Salud Pública, y a mi izquierda Carmen Fariñas, la jefa del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Comparecemos para dar cuenta de la nueva situación en relación con la infección del COVID-19, del coronavirus en Cantabria, y para insistir sobre determinadas medidas que es necesario que la población conozca y que transmitamos. En primer lugar, tengo que darles la mala noticia de que tenemos 4 positivos nuevos en Cantabria. Estos 4 positivos son todos hombres con edades muy amplias, entre los 30 y algo años hasta uno que tiene 80 años. En todo caso, todos están fuera de la gravedad extrema, me refiero, puesto que ninguno está en la UCI, 2 están hospitalizados y 2 en su domicilio. Los 2 hospitalizados, lógicamente, es porque necesitamos en este caso que estén hospitalizados por el cuadro que presentan, pero ya les adelanto que no están en la UCI. En todo caso, con respecto a la situación clínica, será la doctora Carmen Fariñas quien en su caso haga las consideraciones. A pesar de esta mala noticia, sí que tengo que darles también una buena, y es que de todos los casos que teníamos acumulados, hoy hemos dado 6 altas de los casos que teníamos en domicilio. Por lo tanto, la situación total quedamos con 10 casos. Teníamos 12, hemos aumentado 4, 16, menos 6 altas, quedamos con 10 casos. Seguimos, por tanto, en una fase de contención reforzada, insisto, fase de contención reforzada, pero sí hay un hecho nuevo, lógicamente, que es que hay infectada una persona de edad avanzada y que es un colectivo vulnerable. Por tanto, dentro de esta fase de contención reforzada vamos a insistir en medidas dirigidas a estos colectivos vulnerables, y por eso, y se acordó ayer en la Comisión de Seguimiento de todo el Gobierno de Cantabria, la Comisión de Seguimiento del COVID-19, y por lo tanto en estrecha colaboración con la Consejería de Empleo y Servicios Sociales, medidas concretas para este colectivo de personas mayores, fundamentalmente que además padezcan enfermedades graves. En esta línea, lo primero es que se van a suspender todo lo que sean actividades colectivas en los centros de ocio de mayores. Evidentemente, las actividades colectivas de ocio tienen su función, pero no son imprescindibles, y por lo tanto, para evitar riesgos innecesarios, lo que son actividades colectivas de ocio en centros de mayores se van a suspender. No así con, lógicamente, los centros de día. Los centros de día no hay razón para suspender su actividad, por lo tanto, seguirán prestando sus servicios. Eso sí, pedimos a las familias y cuidadores de los usuarios de los centros de día que, ante la más mínima presencia de síntomas respiratorios agudos, en definitiva, para que se me entienda, de síntomas parecidos a los de un catarro o una gripe, no lleven a esos usuarios al centro de día, y en todo caso, insisto en la recomendación del Ministerio de Sanidad de que, en la medida de lo posible, con las personas mayores se hagan cuidados domiciliarios. También, lógicamente, recordamos y hacemos hincapié en que los familiares y los cuidadores de personas mayores o con patologías crónicas, ante la más mínima presencia de síntomas en ellos, tomen medidas de precaución muy claras para evitar contagiar a estas personas mayores. ¿Por qué insistimos tanto en lo de personas mayores y personas con patologías crónicas como colectivos vulnerables? Pues miren, porque sabemos todavía muy pocas cosas de esta enfermedad, de la enfermedad llamada COVID-19, transmitida por el coronavirus, pero lo que sí que sabemos, con la experiencia que hay a nivel mundial, es que los casos que cursan con peor curso clínico son los de personas mayores o con patologías crónicas, y por lo tanto de ahí nuestra insistencia para que tomemos todas las precauciones posibles para que estas personas no se contagien. Además de estas medidas en personas mayores y con patologías crónicas, también les vamos a proponer nuevas medidas, como son, en concreto, producido el cierre de la actividad educativa en zonas de España que se consideran
Transmisión comunitaria no controlada, me refiero en concreto a las zonas que se han establecido de Madrid, Álava y La Rioja. Eso está produciendo mucho desplazamiento de personas, fundamentalmente estudiantes, hacia otros territorios. En nuestro caso, y como ya han hecho alguna comunidad como es Extremadura, lo que pedimos es que las personas de estas áreas, repito, Madrid, Álava y La Rioja, que se desplacen a Cantabria, en las primeras 72 horas reduzcan al máximo posible sus contactos sociales y en esas primeras 72 horas, además, se controlen y ante la más mínima aparición de síntomas, como ya he dicho antes, semejantes a catarro o a la gripe, se pongan en contacto con el 112, como el resto de las personas que considerábamos caso por haber viajado a zonas de riesgo. Por lo tanto, en las primeras 72 horas desde su llegada a Cantabria, les rogamos y les recomendamos que, por favor, hagan la mínima vida social posible. Es más, si están recluidos en su domicilio, pues mejor, y también que eviten tener contacto, por supuesto, con personas mayores, hasta que en esas 72 horas veamos la evolución, y si en esas 72 horas no se ha producido ningún síntoma, pues en ese caso ya podrían empezar a hacer vida más o menos normal. Quiero que entiendan que esta es una medida preventiva, que no pretendemos, por supuesto, que se estigmatice a nadie que venga de estas áreas, pero tiene que quedar claro que existe un riesgo de transmisión y, por lo tanto, nuestro objetivo es intentar que se produzca el menor número de casos posibles en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Por último, quiero hacer dos consideraciones, una con respecto a los eventos. Yo creo que ayer, después de la comisión de seguimiento del COVID, y a pesar de lo que hayan dicho determinados grupos parlamentarios, fuimos muy claros con la recomendación. Insisto, la recomendación sigue siendo que todo acto multitudinario en el que se espere la afluencia de muchas personas, y más si estas personas son provenientes de zonas de riesgo del extranjero o de estas zonas de transmisión comunitaria no controlada que se han añadido en España, que son toda la Comunidad de Madrid, Álava y La Rioja, si se espera afluencia de estos sitios y son además eventos multitudinarios, se deben de posponer. A partir de ahí también les quiero aclarar que desde la Consejería de Sanidad, que somos la autoridad sanitaria, no vamos a prohibir de entrada ningún evento. ¿Por qué? Porque apelamos al buen juicio y a la responsabilidad de los promotores para que ellos decidan lo más conveniente, y también quiero agradecer a aquellas instituciones que ya lo han hecho, consejerías, ayuntamientos o promotores privados que han decidido ya posponer determinados actos entendiendo la situación en la que nos encontrábamos y con el fin claro de prevenir. Por lo tanto, de entrada no vamos a prohibir ningún acto. Eso sí, en el caso de que un acto programado y que no se haya pospuesto, entendamos que por sus características, y por sus características me refiero al número de personas que se espera que congreguen y a la procedencia de esas personas, si consideramos que ese acto podría poner en riesgo la salud de las personas, evidentemente, como autoridad sanitaria, procederíamos a su cancelación. Y por último, quiero hacer una consideración y a darles un agradecimiento a ustedes, a los medios de comunicación, y hacerles un ruego. Ayer y durante toda la mañana de hoy se han circulado fake news, es decir, noticias falsas en relación, ayer en el ámbito del hospitalario, en relación con el número de casos y el número de pruebas, noticias absolutamente falsas, y hoy en relación con la suspensión de actividades escolares en todo el ámbito de la comunidad. Les agradezco que, como medios serios que son, nos hayan hecho eco de esas noticias, y les pido que en todo caso, ante este tipo de noticias, las contrasten, y estamos siempre a su disposición para, en su caso, si tenemos que confirmar algo, confirmarlo. Saben desde el primer momento que dijimos que íbamos a ser transparentes con el número de casos, no tenemos ningún problema en cuando hay casos positivos contarlo. De estos casos nuevos que les estoy informando ahora mismo, tuvimos la confirmación del laboratorio ayer por la noche, si quieren incluso les puedo decir hasta la hora exacta en que este consejero se enteró del tema. Por lo tanto, no vamos nunca a hacer ocultamiento de casos positivos, ni tenemos ningún problema con la realización de pruebas en el hospital, y por lo tanto les ruego que no se hagan eco de noticias que sean falsas. Por mi parte, le voy a ceder la palabra a la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, en relación con determinadas materias de prevención. Bueno, gracias a todas y a todos por venir. Junto con la buena noticia de las 6 altas que se dan durante el día de hoy,
También comentaros que hay 43 vigilancias activas que han finalizado. En total ya hemos hecho 223 estudios de vigilancia en Cantabria y algunas personas ya ha pasado el plazo en el que era necesario que los observásemos y han retomado una vida normal. Ayer por la tarde cambió el protocolo del Ministerio respecto a la actuación respecto al COVID-19 y uno de los cambios de ese protocolo fue la inclusión de las nuevas zonas de riesgo que incluían los municipios de La Bastida y Vitoria, Madrid y La Rioja. Nosotros desde principios de esta semana hemos estado haciendo un rastreo intenso buscando nuevos casos en Cantabria. Habíamos ya incluido estas zonas en nuestro rango de búsqueda. De ahí vienen estos 2 casos comunitarios que hemos identificado. Y lo que sucede cuando identificamos que una persona puede ser un caso sospechoso es que le pedimos que inmediatamente inicie un aislamiento, antes de tener incluso la prueba, que inicie un aislamiento. Se ha reforzado con un segundo equipo para la toma de muestras domiciliarias, un segundo equipo específico, y ahora mismo estamos trabajando en reforzar todavía más esa toma de muestras para agilizarla. Pero desde el momento en el que una persona es considerada caso en estudio, se le decreta un aislamiento hasta que se confirme lo contrario. En ese momento el equipo acude a tomar la muestra, un trabajo que se puede dar durante el mismo día o al día siguiente en el que lo hayamos decretado caso en estudio. Esa muestra se lleva al hospital, al laboratorio y se analiza allí. A la velocidad a la que está funcionando el laboratorio estamos siendo capaces de descartar muchos casos y de identificar. Seguimos en este momento en el de tratar de encontrar el máximo número de positivos para controlar cualquier foco de contagio. Una cosa importante es reiterar a la ciudadanía cuáles son las claves para protegerse del coronavirus, porque hay cosas que tenemos que hacer todos. Una cosa fundamental es que esas personas que tienen, como ya ha dicho el consejero, esas personas que tienen enfermedades, que tienen una edad avanzada con enfermedades, que tienen un sistema inmune debilitado, esas personas deben reducir su vida social, deben evitar acudir a sitios donde haya aglomeraciones de personas, sencillamente para evitar un contagio y, sobre todo, en ningún caso entrar en contacto con alguien que tenga síntomas como tos, como fiebre, como dificultad para respirar o como incluso mocos, un catarro. No deben entrar en contacto con esas personas. ¿Tienen las personas que quedarse en casa? No, las personas pueden salir a dar un paseo, pueden salir efectivamente a hacer actividades que no conlleven un acúmulo de personas alrededor. Pero sí que es importante que tengamos ahora unas medidas de prevención intensas para que así podamos evitar la transmisión de la enfermedad a estas personas que son más vulnerables. La segunda clave importante para protegerse contra el coronavirus es la higiene de manos. Lavarse las manos con agua y jabón es una medida absolutamente eficaz. El agua y jabón es absolutamente eficaz. Hay que lavarse las manos durante al menos 1 minuto. Quiero decir que una higiene de manos rápida no es eficiente, tiene que ser al menos 1 minuto con agua y jabón, recorriendo todas las zonas de las manos y las muñecas. Hay muchos vídeos, muchos medios ya se han hecho eco de cómo se realiza la higiene de manos adecuada. Si por lo menos la higiene de manos es posible hacerla unas 10 veces al día, sería ideal. Si se puede hacer más, más. La higiene de manos sigue siendo el mejor método de protegerse contra el coronavirus. Otro tema importante, yo creo que ya ha quedado claro que las personas que tienen estornudos o tos deben evitar estar cerca de otras personas. Si sucede que están cerca de otra persona, el estornudo o la tos siempre debe cubrirse. Cubrirse con el pliegue del codo. Y si se cubre con la mano, cubrirse con un pañuelo. Ese pañuelo tiene que desecharse y inmediatamente hacer una higiene de manos. Esto es clave porque la principal vía de transmisión del coronavirus es persona a persona. ¿De acuerdo? Si conseguimos cortar esa transmisión, vamos a tener un escenario muy, muy positivo. No malgastar mascarillas. Las mascarillas son para las personas con síntomas. ¿De acuerdo? Y después quería hacer un hincapié en un aspecto muy importante. El 21% de las personas de Cantabria es fumador. Ya sabemos, por lo que ha sucedido en China, que las personas que se contagian de coronavirus, el 80% tienen un curso muy leve, es una enfermedad como un catarro normal. Pero las personas que tienen síntomas más graves, incluido la muerte, son las personas que tienen un antecedente de tabaquismo junto con otras patologías. El tabaquismo es evitable, tienen un 14 veces más riesgo de desarrollar complicaciones. Entonces, si hay un momento para dejar de fumar, es ahora. Y ahora me gustaría dar la palabra a la doctora Carmen Fariñas.
Bueno, pues yo insistiendo en las medidas que deben de tomar los ciudadanos, y esta es un mensaje pues para la población, como todos los que estamos dando. Últimamente tenemos muchas llamadas de personas que lo que tienen es pues tos, estornudos, es decir, lo que vulgarmente se llama un catarro. Entonces, ¿qué deben de tener en cuenta? Pues insistir en alguna de las cosas y sobre todo, yo tengo aquí apuntado 6 cosas que deben de hacer. Es muy importante que estas personas la realicen porque tienen que proteger a sus familiares, tienen que proteger a su entorno, tienen que evitar que los demás se contagien. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues lo que ya se ha dicho, eviten abrazar, besar, dar la mano, eso hay que evitarlo. Tienen que lavarse las manos, como ya ha insistido la directora, y no voy a insistir más. Y, sobre todo, tienen que evitar, si tienen esta clínica de infección respiratoria, estar en contacto con personas mayores, personas con defensas bajas, con embarazadas. Es muy importante que eviten eso. Es importante que no visiten los hospitales, los centros de salud, los centros de día. A menos que sea imprescindible, quédense en casa. Si están bien, pues esperen a que se les pase y nada más. ¿Necesitan contactar con el centro de salud? Llamen por teléfono y sigan las recomendaciones de cuándo deben acudir y lo que tienen que hacer cuando lleguen al centro de salud. ¿Que están graves? Llamen al 061, está claro, porque probablemente necesiten ir al hospital. Pero lo más importante es que mantengan la calma, que se aíslen a sí mismos y que eviten que sus personas mayores que están al lado, los familiares, puedan también contagiarse. Yo creo que con eso ya es una labor muy, muy importante. Y luego, bueno, pues si no es imprescindible, no vayan a una reunión, si eso no va la vida en ello. Y los hospitales mejor y los centros de salud no visitarlos para acompañar al familiar que lleva a una persona. Con una persona es suficiente. Entonces, por favor, que todo esto lo tengan muy en cuenta, porque tenemos que contener pues, que se extienda el virus. No sabemos si esa persona lo tiene o no, pero si lo tiene y no está grave, es que no se le va a hacer nada, pues que mejor se quede en casa. Nada más, respecto a la prevención. Bueno, pues a partir de este momento estamos a su disposición para las preguntas que quieran hacernos. Los 4 casos que ha dicho, la confidencia de los mismos en Cantabria. ¿Se refiere a zona? Desde luego, unos del área de Torlavega, de las áreas sanitarias 3-4, y los otros 3 son del área... Los hospitalizados, no lo sé. Los hospitalizados, los pacientes viene de País Vasco y el otro paciente está en el área de Torrelavega. Sí, el otro que está comunitario yo creo que es en el área de Santander, pero tiene historia de venir de Madrid. A ver, quiero aclarar que lógicamente son casos positivos de ayer y están haciendo ahora el estudio de los vínculos epidemiológicos. Es decir, que ahora mismo lo que se está estudiando es cómo pudieron contraer el virus, y a su vez qué contactos han tenido estos 4 casos positivos, que lógicamente esos contactos, como ya ha explicado antes la directora, lo primero que hacemos es aislarlos de forma inmediata hasta que veamos si tienen síntomas o no y en su caso les hagamos la prueba, ¿vale? Pero por eso no sabemos todavía los datos de los vínculos. Si se refiere a el vínculo epidemiológico concreto de estos 4 casos, está en estudio. Si se refiere dónde residen o de dónde proceden, pues unos del área de Torlavega y el otro, como ya he comentado, la doctora Fariñas reside habitualmente en el País Vasco y estaba temporalmente aquí. Y los otros 2 ahora mismo no se lo podría confirmar. Sí, quería saber si sigue insistiendo en lo que creo recordar que es comentó en la comparecencia que digo, que no hay ninguna falta de suministro en la ciudad de Madrid. En el tema de las pruebas, por supuestísimo que no. Tenemos ahora mismo kits suficientes para hacer pruebas y además no es un elemento, así como hay otros elementos como puede ser los geles hidroalcohólicos o los equipos de protección o las mascarillas, que bueno, hay incluso problemas de distribución no sucede eso con los kits de las pruebas. Tenemos en este momento kits suficientes y además desde el Ministerio se nos ha dicho que si necesitásemos más
síntomas los podríamos obtener a través de ellos. Por lo tanto, en el tema de los kits, sigo insistiendo en que no hay ningún problema, pero lógicamente los kits hay que usarlos de forma eficiente y razonable. Es decir, no a todo el mundo que pase por la puerta y que tenga tos le vamos a hacer la prueba, porque tiene que cumplir una serie de criterios clínicos y epidemiológicos. Pero en principio, todas las personas que llaman porque tienen algún síntoma, que luego evidentemente los médicos determinarán cuál, se les está atendiendo, quiero decir, no se les está dejando sin atender durante horas. Es decir, es inmediata esa atención. La atención, desde luego, es inmediata. Que se queda sin atender durante horas. No, la atención es inmediata. La atención es inmediata y en todo caso lo que se hace es, si a esa persona se decide que porque cumpla los criterios clínicos y epidemiológicos hay que hacerle la prueba, se le recomienda aislamiento en domicilio hasta que el equipo de atención domiciliaria se desplaza a tomarle la prueba. Pero a las personas que decimos que se queden en domicilio es porque presentan una sintomatología leve, y es cierto que puede tardar un tiempo hasta que se presente el equipo en su domicilio para hacerle la toma de muestra, pero si presenta sintomatología leve puede estar perfectamente en su domicilio hasta que el equipo llegue. En todo caso, si lógicamente, y esto estamos estudiándolo, si de repente hubiese que tomar muestras a muchísimos ciudadanos, pues lógicamente tendríamos posiblemente que implementar otras medidas que no sean solo los equipos que se desplazan a los domicilios, pero esto es algo que estamos estudiando para el caso de que se produzca de repente una necesidad de tomar muestras masiva a la población, pero no es el caso en este momento. ¿Le puedo preguntar qué número de toma de muestras está haciendo diariamente? Sí. Ya sé que usted no habla de positivos, pero por tener un número. La directora se lo dice. A ver, nosotros estamos haciendo de media unas 30 tomas al día seguro. Algunas están haciéndose... Mira, algunas veces estamos aumentando más. Ahora, cuando se ha puesto el segundo equipo, se ha aumentado más el número de tomas que se están haciendo. Efectivamente, estamos estudiando sistemas de refuerzo para la toma de muestras, pero hay que entender que ahora mismo lo que es fundamental es priorizar a las personas que tienen mayor vulnerabilidad. Entonces, si una persona nos define que tiene unos síntomas compatibles con un caso y además una historia en zonas de riesgo, tal y como ha actualizado ayer el Ministerio, pero que nosotros ya estábamos aplicando desde principios de esta semana para captar más casos, si esa persona tiene una sintomatología leve, lo que le puede pasar efectivamente es que durante ese día tenga que esperar en casa a que hagan la muestra, le tomen la muestra y a lo mejor lleguen al día siguiente, pero no son personas sin atender. Son personas a las que se les ha dado las indicaciones, a las que por correo electrónico en la mayoría de los casos se les manda lo que tiene que hacer, a las que se les pide que se tranquilicen. Lo que no podemos es, todas las personas que están llamando, ponemos en estudio que a la hora tengamos a alguien tomando una muestra en su casa, ¿no? Y aparte lo importante es que nos centremos en las personas que tienen un criterio de mayor gravedad clínico. Entonces sí, pues hay gente que es impaciente y que esas horas le parece que son muy largas, pero no estamos en una situación en la que tengamos a alguien abandonado 3 días. Esa situación nos está dando. Sobre todo, además tenemos que recordar... Bueno, 2 días no creo en ningún caso, y en todo caso recuerdo que la enfermedad en principio no tiene tratamiento, a no ser que sea un caso complicado. Por lo tanto, los casos leves, si no van a tener tratamiento, pues tampoco pasa nada porque tardemos unas horas en hacerles la toma de muestras. O sea, lo importante es que sigan aislados y que no tengan contacto hasta que les digamos si la prueba es positiva o no. Si es negativa, pueden reincorporarse a hacer la vida normal y, por supuesto, si es un caso positivo, van a seguir en aislamiento. Y además también quiero recordar que nosotros estamos haciendo diariamente todas las llamadas de seguimiento. O sea, incluso lo recomendable podría ser cada 48 horas, pero ahora mismo en Cantabria, con el número de casos que hemos tenido, el número de estudios de vigilancia realizados, diariamente se ha llamado a todas las personas que estaban, tanto los casos positivos como los contactos, porque los hemos seguido durante 14 días después del último contacto, con lo cual ese mensaje puede provenir de personas que estén pues con ansiedad, porque es normal que la población está sintiéndose preocupada con este tema, pero hay que tener un poco de paciencia y entender que si a una persona le hacemos el aislamiento y le tomamos la muestra, lo que más nos preocupa no es esa persona joven que está con un síntoma de catarro, sino ese entorno más vulnerable
al que ha podido contagiar. En cuanto al estado de la persona más mayor que ha comentado, es una de las hospitalizadas, entiendo, y un poco en qué estado se encuentra personalmente. Del estado clínico, la doctora Fariñas. Bueno, la persona, los dos ingresados tienen una situación clínica estable, es todo lo que les puedo decir. Los pacientes han ingresado, ayer es cuando supimos el resultado de la prueba y están siguiendo el tratamiento que ya tenían habitualmente y en estos momentos la situación clínica es estable. Pero uno de ellos es la persona... Uno de ellos es la persona de 80 años. Sí. ¿Y el estudio de los contactos que han estado con ese paciente incluye a personas sanitarias o a personas sanitarias? Sí, el estudio de contactos que se ha hecho alrededor incluye a que ahora mismo está evaluando a 27 profesionales sanitarios en el hospital de Sierra Llana. La buena noticia es que, como ya estamos en una situación de precaución, pues ha habido un buen nivel de protección, pero aún así están haciendo un estudio exhaustivo de todos esos profesionales para determinar su nivel de riesgo y ver si tenemos que tomar alguna medida específica para ello. Ahora mismo están haciendo el estudio justo ahora, o sea, esto se ha confirmado anoche, entonces entiendo que sí, que se les ha avisado y que están con seguridad laboral, con los riesgos laborales del hospital de Sierra Llana evaluando. No puedo decirlo, hasta que no se termine ese estudio no podremos saber qué medidas se van a tomar con esas 27 personas. Están estudiándose, pero no puedo decir ahora si de ese estudio va a surgir que 25 se han determinado como caso estrecho o 10, no lo sé. Cuando termine el estudio sabremos y podremos decir estas personas se han considerado en riesgo y tendrán que estar en casa o estas personas se han considerado que estaban seguras y no tendrán que estar. Estamos en ese momento. A ver, lo que está llegando un nivel de preocupación, no solamente aquí en Cantabria, no solamente aquí en España, ni tan siquiera en Europa. O sea, hay una sensación internacional o global de mucha preocupación y mucho estrés en todos los sistemas sanitarios del mundo, y el nuestro incluido. Y efectivamente hay personas que se sienten más preocupadas, que pueden expresar ansiedad. En general los profesionales están tranquilos y los profesionales están haciendo las cosas muy bien, muy bien. Y nosotros estamos haciendo medidas que son extraordinarias, como la que se tomó la semana pasada en Valdecilla, de dejar a un gran número de personas sencillamente por precaución en casa. No sé, ¿querías añadir algo, Carmen? Sí, que en el caso del paciente que acudió a Valdecilla, ese paciente desde el primer momento que acudió ya se tomaron todas las precauciones con mascarilla para el paciente, mascarillas para los profesionales, se siguió el circuito que se tiene en el protocolo y en principio no conocemos a ningún profesional que haya estado en contacto sin haber tomado las medidas de precaución que se contemplan en el protocolo. También decirles que me refiero al otro ingresado, no al del Hospital Sierra Llana que ha informado la directora. Y también decirles que se han implantado medidas para todo el paciente, y yo creo que esto es a nivel de todos los centros de salud, que van con una clínica de infección respiratoria que automáticamente se les coloca la mascarilla, también no solo al paciente sino al profesional, y nosotros desde ayer estamos a todos los pacientes que vienen con clínica respiratoria se les evalúa para ver si cumplen alguno de los criterios, no solo epidemiológico, sino también el segundo supuesto de que el paciente tiene neumonía. Y ninguno de los casos que cumplan los criterios se está ingresando sin haber hecho previamente la prueba diagnóstica. Entre 40 y... me falta la edad de uno, le puedo decir que otro tiene 64, otro tiene 38 y me falta de confirmar la edad de... En torno a 55, que está diciendo la directora, por lo tanto sería 38, 55, 64 y 80, por si quieren saber las edades exactas, aunque ya saben que no me gusta nunca comentar datos personales de los pacientes, ni siquiera la edad, que no pasa nada por comentarla, pero no me gusta. ¿Sería usted partidario de realizar algún tipo de aislamiento entre comunidades autónomas o entre provincias? No es una cuestión además que me compete a mí, lógicamente es una competencia, sería competencia estatal, y en todo caso lo que sí que les digo es que nosotros estamos absolutamente coordinados. En este momento estamos teniendo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
todos los días a las 8 de la tarde estamos teniendo consejo territorial por videoconferencia y por lo tanto estamos perfectamente coordinados. Yo conocía perfectamente lo que iba a pasar, me refiero en el caso de Vitoria, porque ayer ya nos informó la consejera del País Vasco o el consejero de Madrid, porque ya os digo que tenemos una comunicación permanente entre el Ministerio y las 17 comunidades autónomas. Sí, pero aunque no sea de su competencia, ¿sería usted partidario o no? Yo no. ¿Para qué quiere que me pronuncie sobre una cosa sobre la que no tengo competencia? No procedería porque, independientemente de mi opinión, no tengo competencia para realizarla. En todo caso, en este momento, en el caso concreto de Cantabria, no hay ninguna circunstancia que nos lleve a pensar que tenemos que reducir la movilidad de las personas. Las personas, de entrada, pueden moverse libremente, no tenemos un nivel epidémico como para pensar en otra cosa, pero sí que queremos insistir en las medidas de precaución. Y, lógicamente, en el caso, si hacemos esa recomendación a las personas que vienen de estas áreas de transmisión comunitaria no controlada, Madrid, Álava y La Rioja, es porque lógicamente ya hay comunidades autónomas que se han visto afectadas por esa migración de personas, pero porque vienen de un área con transmisión comunitaria no controlada. Y lo que pretendemos es, lo que me gustaría que entendieran todos ustedes y la población, es que las medidas que estamos tomando es para evitar que la infección se propague. En este momento todas estas medidas incluso podrían parecer exageradas, pero es que no queremos que la infección se propague y, lógicamente, tenemos que poner medidas y las medidas tendrán resultado, espero, de tal forma que no tengamos una transmisión comunitaria no controlada, que sería lo que no quisiéramos en ningún caso, es decir, no quisiéramos que nos pasase lo que ha pasado en Madrid o lo que pasa en Vitoria o lo que ha pasado en La Rioja y, por lo tanto, nuestra intención es poner todas las medidas para que eso no pase en Cantabria. ¿Que lo podemos asegurar al 100%? No voy a mentirles. Yo no puedo asegurarles que no vayamos a tener una transmisión comunitaria no controlada, pero, lógicamente, nuestra intención es que no sea y vamos a poner todas las medidas al efecto. Y en ese sentido, y por eso he agradecido antes que se pospongan actos que, no siendo imprescindibles, no tenemos por qué correr riesgos. Posiblemente no pasase nada por realizar alguno de esos actos, pero tampoco necesitamos correr el riesgo en la situación en la que estamos y, por lo tanto, toda medida de precaución que sigamos vendrá muy bien para evitar que no transmitamos la epidemia. Dentro de todo eso nos pasa muy bien la medida en el uso de los centros de día. Estamos hablando de profesionales mayores y, sin embargo, les dejamos que vayan yendo a los centros de día, que está claro en las ambulancias comunes. Les dejamos que vayan a los centros de día porque en este momento el nivel epidémico no es como para pensar en cerrarlos. Puede llegar un momento en que los tengamos que cerrar. Sí que hacemos la recomendación, oiga, si usted tiene un familiar que acude a un centro de día, lo primero, si lo puede atender en el domicilio, hágalo. ¿Vale? Pero, lógicamente, eso también es una carga para las familias, ¿eh? Entonces, si puede atenderlo al domicilio, si no puede, llévelo al centro de día. Eso sí, ante la más mínima aparición de síntomas, deje de llevarlo, téngalo en casa y póngase en contacto con el 112. ¿Perdón? Pues el dato no se lo podemos facilitar. Hemos hecho muchas pruebas, se lo concretamos si quieren, pero bueno, hemos hecho muchísimas pruebas y lógicamente han salido positivas las que les hemos comentado, 16. ¿Y cuántas personas hay ahora mismo aisladas en su casa? Ahora mismo tenemos en vigilancia activa 163 personas. 163 personas están en vigilancia activa. Una duda, ¿los dos hospitalizados están los dos en Valdecilla, uno en Valdecilla y Serrallana? Los dos en Valdecilla, todos los hospitalizados están en Valdecilla. Inicialmente ese paciente estaba hospitalizado previamente en el hospital de Serrallana. Lógicamente, en el momento en que fue positivo, ya saben que de momento, mientras que las circunstancias nos lo permitan, todos los casos los vamos a centralizar en el hospital que requiera ingreso, los vamos a centralizar en el hospital universitario Marqués de Valdecilla. Precisamente por eso la directora ha comentado antes que en el caso del personal que había atendido a esta persona en el hospital de Serrallana ya se habían tomado medidas de precaución porque era un
caso con sintomatología respiratoria y precisamente el personal ya había tomado medidas de precaución para atender a este paciente. Aquí está. Perdonar, una pregunta. Antes me has preguntado y no encontraba la cifra, pero la tengo aquí. Son unos 150 estudios, pruebas se han hecho. Las 166 personas de vigilancia activa son personas infectadas. ¿Perdón? Las 166 personas que ha dicho que están sometidas a vigilancia activa son personas que están infectadas. No. Casos confirmados, infectados en Cantabria, hoy hay 10. Hemos dado 6 altas, hay 10 casos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando una persona... Sí, seguimos. Bueno, vamos a aclarar todas las preguntas que haga falta, ¿vale? Les he hecho la cuenta antes, 12 más 4, 16, menos 6, 10. Vale. Esas son las personas que están infectadas, que están positivas para coronavirus. ¿Por qué hacemos seguimiento y estamos dando un número mayor, como de 100 y pico personas en seguimiento? ¿Qué significa eso? Significa que alrededor de una persona que ha positivizado para coronavirus, hay una serie de personas que han estado cerca de ella, pero que no tienen síntomas. Como no tienen síntomas, no tiene ningún sentido hacerles una prueba de coronavirus. ¿Por qué? Porque una prueba de coronavirus a una persona sin síntomas nos puede salir probablemente negativa, vamos, en una alta probabilidad. Que salga negativa no quiere decir que si yo he estado con una persona positiva el día 1, tengo 14 días de periodo de incubación. En esos 14 días yo puedo desarrollar la enfermedad. ¿Qué es lo que hacemos? La persona está asintomática, pero diariamente constatamos con esa persona que no tiene aumento en la temperatura, que no se ha empezado a encontrar mal, que no tiene fiebre, que no tiene tos, que no tiene mocos, diariamente. Esos son los seguimientos que se hacen. En el momento que una persona, que no nos ha sucedido todavía, pero que una persona esté en un periodo de incubación y dentro de ese periodo de incubación empieza a encontrarse mal, se le pone en aislamiento inmediatamente, y lo sabemos inmediatamente porque llamamos todos los días y además están avisados con las instrucciones. En ese momento en el que una persona tiene una sintomatología de catarro, pasa a ser un caso en estudio, y en ese momento en el que hay síntomas sí se le puede hacer una prueba. Eso es la diferencia, por eso hay números distintos, por eso un número es el número de personas contagiadas y otros son los seguimientos. Los seguimientos son a este tipo de personas y se hace el seguimiento durante toda esa ventana de oportunidad en la que la enfermedad puede desarrollarse. En definitiva, por ser todavía más claro, contagiados ha habido en Cantabria 16, activos 10, puesto que 6 han sido dados de alta. Y no hay más casos positivos, el resto son casos en investigación. Sospechosos se derivan a Valdecilla y el protocolo dice que falta bajo ningún indicio se lleva a Valdecilla. ¿Cómo es que el paciente de Serrallana llegó a hospitalizarse? No dice eso el protocolo. Ante el más mínimo indicio, no dice eso el protocolo. No dice que todos los casos se hospitalizarán en Valdecilla. El protocolo lo que dice es que se cumplen 2 criterios epidemiológicos. Ha cambiado ayer el protocolo, ayer por la tarde, y el criterio epidemiológico B, el criterio B que se llama, que es el que habla de pacientes que están hospitalizados con una clínica de infección respiratoria grave, ese criterio cambió ayer y se amplió un poco más, incluyendo pacientes de urgencias y pacientes hospitalizados. Ayer se cambió ese criterio, pero el criterio B lo que decía era que los pacientes que tuvieran una clínica respiratoria que se hubiese descartado cualquier otra etiología, se les realizaba la prueba del coronavirus. Eso es lo que decía el protocolo. No decía que a ese paciente se le mandaba a Valdecilla. Primero se descartaba, se le hacía la prueba y una vez, si esa persona era positiva, se le trasladaba a Valdecilla. No todos los casos sospechosos se mandaban, porque si no hubiera sido no es lo que dice el protocolo. No lo he entendido muy bien, perdón. ¿Ese paciente ya estaba hospitalizado ya estaba hospitalizado allí, o fue el que acudió a Serrallana porque tenía síntomas? El paciente acudió a Serrallana porque tenía una clínica, tiene comorbilidades, es decir, enfermedades previas, y necesitaba ingreso por su patología y por su estado clínico en ese momento. Entonces fue a urgencias, pero al hacer la historia clínica se pensó que podría tratarse, ya que era una infección respiratoria, de un probable caso de infección por COVID-19. El paciente se solicita
las pruebas correspondientes de microbiología e ingresa en el servicio de medicina interna del Hospital Sierra Llana. Una vez que se comprueba que la prueba que se repidió para el COVID-19 es positiva, el paciente se traslada al Hospital Valdecilla, porque al Hospital Valdecilla no vienen los casos sospechosos, vienen los casos confirmados, porque si no bloquearíamos el Hospital Valdecilla. Entonces van los sospechosos que son de la zona del hospital, los que son de Laredo, los que son de Sierra Llana, van a esos hospitales, ahí se le hace el screening y después, si están confirmados, de momento, como ha dicho el consejero, vienen al Hospital Valdecilla. ¿Este caso es la persona mayor o el otro? Eso ya no sé si debemos decirlo o... La persona mayor. Solo una cosa, por precisar un poquito más, en toda la cara. ¿Cuántos hay hospitalizados y cuántos están hospitalizados? De los casos positivos están hospitalizados 2, Tres. Están hospitalizados 3. Está la primera paciente que cumple los 14 días este viernes y se hará la prueba a ver si es positiva o negativa. Necesitamos en los pacientes ingresados 2 pruebas, no en el domicilio, que con una prueba es suficiente. Y si ella está clínicamente estable y en estos momentos diríamos que asintomática, pendiente de acabar de solucionar sus problemas y que cumpla los 14 días. Y entonces puede ser alta. Y los otros 2 pacientes que acaban de ingresar ayer. El alta de las 6 personas que han recibido el alta, ¿cuándo se ha producido? ¿Esta mañana o esta mañana? Estamos ahora haciéndola. Ahora en la mañana. En esta mañana. ¿La vía de contagio de esta gente de 80 años se sabe? Estamos en el estudio epidemiológico ahora. Tenemos una idea, pero no está confirmado todavía. ¿A su juicio cree que el número de casos va a ir creciendo? ¿Habremos tocado techo? Siento decirles que el número de casos seguirá aumentando. Lo que esperamos, como ya dije en el Parlamento el día de mi comparecencia, es que sea de esta forma, de una forma no inmensa, sino de forma controlada, por decirlo de alguna forma. Pero, lógicamente, eso no depende de nosotros, depende del movimiento de las personas, de las medidas de precaución que tomemos, todos, y por eso estamos implicados todos. Pero que el número de casos va a seguir aumentando, no tengan ninguna duda. ¿Cree usted que ha habido alguna situación en los últimos días que indique que pueden los próximos subir el pico? ¿Que pueden los próximos subir? No, en principio no. Si seguimos todas estas medidas, claro, yo ya me gustaría poder predecirlo, pero imagínese si de repente ahora se nos desplazan, por poner un ejemplo, 30 personas, 30 estudiantes de la universidad que estaban en Madrid y, por desgracia, esos 30 están contagiados, pues lógicamente se producirá un incremento importante de casos en nuestra región. Pero bueno, no sería, en principio no sería lo lógico que pasase, pero bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Les recuerdo que miren la evolución de casos que han tenido países como Italia, que la tenemos ahí muy cerca, países del ámbito europeo, y se espera que esa misma evolución se produzca en otros países del contexto europeo. Es decir, que Francia o Alemania están también pensando que van a tener esa evolución. Yo me refería porque uno de los actos multitudinarios que ha habido en la región en los últimos días ha sido una manifestación el pasado domingo. Pasan los otros 6 días, al parecer, es cuando se empiezan a notar los síntomas de posibles contagios, independientemente de que luego sean... No, pero lo que sí que le puedo asegurar es que estos 4 casos no tienen nada que ver con la manifestación del otro día. Eso sí que se lo puedo confirmar. Lo que yo le digo es, teniendo en cuenta que eso pasó esos días, ¿piensan que en los próximos puede esa curva subir? Que va a aumentar el número de casos, no tengo ninguna duda, y yo creo que no tenemos ninguna duda las 3 personas que estamos aquí. Que se han hecho 150 y ayer 40, por si lo quieren. Vale. Sí, ya lo he dicho. Y no tenemos ninguna duda, y lo que no podemos predecir es el ritmo. De hecho, todas estas medidas que estamos insistiendo es para evitar
que sea a un ritmo acelerado, que no nos pase lo que ha pasado en otras regiones, que no es porque hayan hecho nada mal, pero bueno, lo que tratamos es de concienciar. Precisamente tenemos que aprender de la experiencia de los demás, y lo que tratamos es de concienciar a todas las personas de que es muy importante las medidas de higiene universal, no exponer a los mayores, insisto. Eso no quiere decir que les tengamos que tener recluidos en el domicilio, como me ha comentado la directora. Pueden salir, pueden dar un paseo, pero sin tener contactos sociales. Y yo sé que esto en la cultura mediterránea es muy complicado, pero bueno, hay una cosa muy española, que es un saludo de despedida, que es un hasta luego a distancia, y que sería perfecto para que empecemos a aplicarlo todos. Hasta luego a una distancia prudencial. Yo quería preguntarle por la agenda pública del Gobierno de Cantabria. Yo no sé si hoy, aprovechando que ha habido Consejo de Gobierno, se ha tratado algún tipo de medida, si se ha recomendado reducir la actividad pública, si se está planteando suspender algún tipo de medicamento, algún tipo de... De momento no. De momento no tenemos una transmisión comunitaria no controlada, y por lo tanto no vamos a aplicar medidas restrictivas de ese tipo. Por eso, y además voy a aprovechar también porque ayer hemos recibido muchísimas llamadas con dos cuestiones. La primera, muchas personas mayores preguntándonos cómo se contagiaba. Yo creo que eso ya está claro. Se contagia a través de contacto vía aérea y por contacto estrecho con una persona que a su vez está infectada. Ayer muchas personas mayores nos preguntaban: oiga, yo si me quedo en casa me puedo contagiar. Evidentemente no. Si usted se queda en casa no se puede contagiar, a no ser que alguien vaya a verle a su casa que a su vez padezca la enfermedad. Y la otra cuestión, ayer también recibimos muchísimas llamadas, muchísimas peticiones de cierre de la actividad educativa. No hay razones en este momento para cerrar los colegios ni la universidad. No las hay. Lo cual no quiere decir, porque esto, y quiero que quede muy claro, que las cosas no puedan cambiar en cuestión de horas. Si de repente, dentro de 2 horas, encontramos un caso positivo en el colegio X, por supuesto que cerraremos de forma preventiva inmediatamente el colegio X, pero de momento no hay razones para suspender la actividad educativa, ni en nivel preuniversitario ni en universitario. Y cuando lo haya, lo haremos además de forma coordinada con el resto del Sistema Nacional de Salud, porque en aquellos sitios donde se ha suspendido la actividad educativa ha sido por acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es decir, que estábamos todos informados de que, debido a las circunstancias, y se ha acordado así, convenía suspender la actividad educativa en los sitios donde se ha hecho, que ha sido en Álava y en Madrid. Si no le he entendido mal, ha dicho que de los 4 casos confirmados nuevos, uno provenía de Euskadi y otro de Madrid. Estamos acabando el estudio epidemiológico. Yo no me atrevería a dar esos datos hasta que no concluyamos el estudio. En estos momentos tengan en cuenta que con la movilidad de las personas, bueno, esto nos va a pasar. De hecho, ya les informé el lunes en el Parlamento, el martes, perdón, en comisión parlamentaria, y ya se lo dije, la mayor parte de los casos que hemos tenido nosotros no son de residentes en Cantabria, pero la gente se mueve y lógicamente una persona que detectamos aquí, resida o no habitualmente en Cantabria, hay que aislarle y hay que tratarle aquí hasta que le podamos dar el alta. El gobierno vasco acaba de extender ahora a todo Euskadi el cierre de centros educativos y van a casa a casi 400.000 alumnos. ¿Cómo ha afectado? Porque, ¿cómo lo tienen? Pues lógicamente a nosotros nos afectará en lo que se refiere a la zona oriental de nuestra región. Supongo que evidentemente si se han cerrado todos los colegios, bueno, pues lógicamente eso supondrá que vamos a tener muchos escolares, no sé si es también a nivel de la universidad, pero que habitualmente se desplazan al País Vasco porque están escolarizados allí y ahora se van a quedar en su domicilio. Pero la precaución del sistema es el mismo. Ante un escolar, si no tiene síntomas, puede hacer vida normal. Si tiene síntomas y ha estado en contacto o en un centro donde se ha decretado el cierre porque ha habido casos, pues lógicamente llamar al 112 para que haga la valoración y que vea si corresponde o no, declararle en caso de investigación y en su caso hacer la prueba. La sistemática es la misma para todos. Los otros 2 casos que están en casa son precisamente de la zona oriental. No. De la zona de Santander. Habrá que
se ha celebrado el Consejo de Gobierno, ¿ha sentido usted el apoyo del resto de la corporación del Ejecutivo? No tenga ninguna duda, el Gobierno, lo he dicho siempre, somos uno, independientemente de que esté formado por dos partidos. Apoyo absoluto de todos los consejeros, apoyo absoluto del presidente y además yo creo que hicimos muy bien con la constitución de esta comisión de seguimiento interdepartamental en la que están representadas todas las consejerías y la delegación del Gobierno, porque es un elemento eficaz de coordinación y de tomar decisiones en su caso, si las necesitamos, de una forma rápida y eficiente. El apoyo absoluto del Gobierno en este caso y en esta situación, pero además también, y quiero aprovechar la ocasión para hacer el agradecimiento, el apoyo el martes de todos los grupos parlamentarios en la comparecencia parlamentaria, y eso es muy bueno, que en estas circunstancias todos los grupos políticos, todos los partidos políticos estemos unidos y con unidad de actuación ante una cuestión que es claramente de salud pública. ¿Podemos saber cuántas pruebas están a la espera de obtener resultados desde Madrid? ¿Ese número desde Madrid? Se solicita a la internacional. Bueno, ha cambiado ya también el protocolo, es decir, ahora ya la determinación se hace donde se pueda, me refiero, porque donde se pueda digo porque hay sitios que no disponen de la técnica, no por otra cosa, pero donde se pueda se hace la prueba descentralizadamente y si es positivo pues se confirma, porque además la prueba se hace por dos vías, de tal forma que si es positivo, no hay ninguna duda. Decía antes la directora general de salud que el plazo estaba siendo ya muy rápido de resolución, de obtención de resultados. ¿Cómo es rápido? ¿Cuánto se tarda de que se hace la prueba y se obtiene el resultado? Bueno, dependiendo del resultado, cuando es un negativo es más rápido, porque el screening negativo es más rápido, cuando es un positivo hay que hacer una prueba de confirmación y eso pues son horas lo que se tarda. A Majadahonda ya nos están mandando la confirmación, eso ha cambiado ayer en el protocolo, porque están sencillamente mandando confirmación de pacientes que estén con cursos atípicos o en UCI. Se ha cambiado ayer por la tarde. Nosotros, felizmente, aquí en Cantabria teníamos la sistemática de pruebas perfectamente desarrollada. En otras comunidades a lo mejor no es el caso, pero nosotros la tenemos perfectamente desarrollada y eso nos facilita y nos está permitiendo hacer esta detección de negativos muy rápido y los positivos pues en horas. Y en todo caso, como aclaré el martes en la comparecencia parlamentaria, en esta semana tendremos a disposición en el Hospital Universitario Marqués Valdecilla la prueba rápida, que no la podremos poner en marcha porque necesita de un tiempo de calibración y demás hasta la semana que viene, pero a partir de la semana que viene tendremos en marcha la prueba rápida, que me corrija la doctora Fariñas si me equivoco, y la prueba rápida supone tener un resultado en 3-4 horas. No, una hora, la rápida en una hora. Bueno, pues todavía más corto. Hablaba anteriormente de la población fumadora. ¿Tiene más riesgo la población fumadora que la no fumadora? 14 veces más riesgo. 14 veces más riesgo de desarrollar complicaciones graves, incluida la muerte. Es lo que se ha visto en los pacientes de China. Se ha hecho un estudio epidemiológico. Se han estudiado que las personas con comorbilidad efectivamente tienen más probabilidad de desarrollar complicaciones graves, incluida la muerte, pero dentro de esas comorbilidades el tabaquismo ha despuntado con 14 veces un aumento de riesgo, con lo cual el tabaquismo además, una persona no puede dejar de tener una enfermedad crónica, pero una persona sí puede dejar de fumar. Entonces es el momento de hacerlo. En todo caso, cualquier circunstancia es buena para dejar de fumar, esta también, pero en todo caso el riesgo del tabaquismo no solo de tener más complicaciones en el caso de una infección por coronavirus, sino que, como ustedes saben, el riesgo del tabaquismo aumenta en muchísimas patologías por 4 cualquier afectación. Por lo tanto, esta es una buena excusa para dejar de fumar, pero el riesgo es para muchísimas patologías. Por lo tanto, nuestra recomendación, por supuesto, como no puede ser otra, es que la gente deje de fumar. No haya síntomas. Eso quiere decir que no hay ningún positivo de esa gente que está en observación, se puede analizar o no se sabe. Una persona es positiva en el momento que desarrolla síntomas. Podemos saberlo cuando desarrolla síntomas. Es el único momento. Si una persona desarrolla síntomas, se deja en casa, hace un aislamiento. Entonces, los casos positivos que hemos tenido en Cantabria no han contagiado ellos a nadie. No, de momento hubo una agrupación familiar, os acordáis que lo explicaba en la rueda de prensa, creo que ha sido la primera, que había habido una agrupación familiar. Eso quiere decir que sí, que dentro del mismo núcleo familiar las personas convivientes siempre son la primera línea de investigación y se les trata de hecho como si fueran positivos, siempre, inmediatamente, como si fueran positivos.
ha comentado anteriormente. Pero por aclararte todavía más, del resto de casos, a partir de esa pequeña agrupación familiar que hubo al principio, el resto de casos no están conectados familiarmente o de convivencia. Ha comentado que los casos que seguirá aumentando. ¿Se puede ver saturado el hospital de Vallecillo? Mire, yo no me quiero poner en escenarios catastrofistas, ¿vale? Es decir, nosotros yo creo que tenemos los medios y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla está adoptando todas las medidas de precaución que tiene que tomar y lógicamente, claro, si nos ponemos en casos hipotéticos de altísima frecuentación, es decir, de que de repente tengamos miles de casos, pues lógicamente eso desbordaría cualquier institución sanitaria, pero yo creo que el Hospital Universitario está trabajando no solamente muy bien en lo que se ve, sino también en lo que no se ve, pero que está trabajando para ponernos en escenarios peores, que le puedo asegurar, y se lo puedo comentar a la doctora Carmen Fariñas, que están trabajando mucho en, por si acaso, tener escenarios futuros, pues manejar distintas posibilidades. Y por lo tanto, eso, en principio, yo casi le aseguraría que eso no va a suponer una situación de desbordamiento en ningún caso de la sanidad cántabra. Y en todo caso, si lo necesitásemos, recurriríamos a los otros dos hospitales, que están preparados también si necesitasen para atender casos. Si nos necesitásemos, recurriríamos a abrir determinadas alas del Hospital de Liencres y, por supuesto, pondríamos a disposición de la población todos nuestros recursos, que es la obligación que tenemos. A mí me gustaría añadir una cosa, y es que realmente es un esfuerzo compartido de toda la ciudadanía. Si usamos bien los recursos nos responderán adecuadamente, pero ese buen uso de los recursos es fundamental. El no ir a urgencias o no ir al centro de salud si no hay un criterio de gravedad con una infección respiratoria, el cuando estamos acatarrados, quedarnos en casa, limitar la actividad social, el hacer una higiene de manos, no solamente de manos, también de los espacios, de las casas en profundidad. Esas medidas que solo las pueden hacer las personas, no se puede hacer desde el sistema sanitario por ellas, son de verdad las fundamentales. Si las entre todos va a ser el mejor sistema de estar protegidos contra el coronavirus. Y esa preparación nos convenía haberla hecho bastante antes, no ahora que ya está casi poco tiempo para que no sea concienciado. Nosotros estamos trabajando tanto en la preparación como en la comunicación desde enero. Desde esta Dirección General ha convocado el Comité de Alertas antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara esto una emergencia sanitaria de carácter internacional. Lo que Cantabria no puede hacer es ser independiente al resto de España o al resto de Europa o al resto del mundo. Esta situación es global y estamos actuando como el resto de sistemas. De momento no hay restricción de actividades culturales, excepto los eventos, como ya he dicho, que supongan los eventos deportivos, que hemos hecho una regulación específica que se publicó ayer en el Boletín Oficial de Cantabria, o los eventos culturales o de otro tipo que supongan una afluencia masiva de personas. El resto, de momento, no hay limitación para ir a una biblioteca, para hacer actividad normal, porque no estamos todavía en esa fase. Estamos en una fase, como hemos dicho, de contención reforzada, porque estamos pidiendo medidas a la población para que evite en la medida de lo posible el contacto social, pero de momento no hay razones como para cerrar bibliotecas, como para cerrar hoteles o como para ninguno de este tipo de medidas, porque no estamos en esa fase. Sí, en Madrid se está viendo que clínicas privadas, hospitales privados están cobrando por hacer la prueba de coronavirus los 300 euros, 200 euros. No sé si aquí en Cantabria clínicas privadas, incluso Montilla, pueden que estén haciéndolo, y para el Servicio Cantabria de Salud, ¿cuánto cuesta realizar una prueba de estas? Pues mire, le tengo que decirle que de verdad no lo sé. Tendría que preguntárselo al jefe de servicio de microbiología cuánto nos está costando hacer una prueba en Cantabria. Les prometo que se lo traslado porque no lo sé exactamente lo que vale el kit de hacer las pruebas. Sé que el kit se utiliza para varias muestras, pero no le puedo decir lo que cuesta el kit, pero se lo pregunto y se lo trasladamos. En todo caso, sí que les quería trasladar que, bueno, vamos a cambiar un poquitín la política informativa desde la Consejería de tal forma que
haremos rueda de prensa si consideramos que hay alguna noticia extraordinaria que darles. Hoy lo hemos considerado que era extraordinario, no por el número de casos, que no, 4 casos son importantes, lógicamente cualquier caso es importante, pero no era un número excesivo y además era esperable, pero bueno, estaban también las altas. No lo hemos hecho por el número de casos, lo hemos hecho por esas otras medidas reforzadas que les estamos trasladando, y ese ha sido el objetivo de hoy convocar una rueda de prensa. A partir de ahora lo que haremos es, les trasladaremos todos los días en nota de prensa la situación y la evolución de los casos. ¿Hay altas previstas a corto plazo? A medida, son ustedes muy listos y saben perfectamente que a medida que se vayan cumpliendo los 14 días desde el inicio de la determinación de caso positivo, lo que vamos a hacer es repetir el test y si se ha negativizado, dar el alta. Una cuestión, una persona que esté dada de alta, ¿tiene el riesgo de volver a afiliar el está infectado? Una persona de los positivos que ha sido dado de alta, una persona de los positivos no, la probabilidad es prácticamente nula. Hubo alguna noticia que circuló de gente que se reinfectaba y se ha descartado. Efectivamente es un virus nuevo con el que no estamos conviviendo hace tiempo y la evidencia científica lo que tiene que hacer es crecer. Si comparamos la evidencia científica alrededor de la gripe con la evidencia científica alrededor de este virus, pues es infinitamente o exponencialmente mayor y tendrá que ir acumulándose, pero de momento no. Tengan en cuenta que uno de los problemas que tenemos con esta enfermedad, porque si no, ni siquiera estaríamos tan preocupados ni tendrían ustedes tanta información del tema, es que no tenemos inmunidad previa. Por eso, lógicamente, porque la población no tiene inmunidad previa, pues lógicamente los casos en determinadas personas, en esos colectivos que hemos dicho vulnerables, pueden ser más graves. Si tuviésemos inmunidad previa, pues si por desgracia la infección por coronavirus continúa en los sucesivos años, la gente irá adquiriendo inmunidad y cada vez tendremos menos problemas. ¿Alguna cuestión más? Muchísimas gracias.